En esa condición, las partículas son independientes y el fluido es denominado gas ideal. Entonces, a partir de observaciones experimentales, se puede apreciar que el comportamiento PVT de los gases con baja densidad se da con buena precisión por la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Cuál es la ecuación de estado? Tenemos presente de dos formas. Una, presión por el volumen total, igual al número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura. La otra expresión nos habla de un volumen específico molar, la presión, la constante universal de los gases y la temperatura, donde n es el número de kilomoles del gas, que es igual a la masa de la sustancia por sobre el peso molecular, ¿sí? R barra se conoce como la constante universal de los gases, cuyo valor es el siguiente y además es válido para todos los gases. Este valor puede variar en función del tipo de unidad que vayamos a considerar. Entonces tenemos 8.314.5 kilonewton por metro, kilomol, grado Kelvin. Y 8.3145 kilojoule, kilomol, grado Kelvin. ¿Sí? Bueno, aquí hay un errorcito. Este es Newton, no es kilonewton, ¿sí? Entonces, combinando estas ecuaciones y reordenando, vamos a tener, acá tenemos presión por volumen total, la masa, la constante y la temperatura. Pero ahora ha cambiado la constante. No tiene la raíz, entonces esta es una constante particular de cada gas, o sea, esta R va a ser para cada gas. En cambio, la anterior que vimos, cuando tenía una raíz encima, era una constante universal. Ese valor era para cualquier sustancia, ¿sí? Entonces, de esto, si queremos llevar en función del volumen específico, esta masa viene a dividir. Y voy a tener presión, volumen específico, la constante del gas, la temperatura. Son las dos formas, pero la que más utilizamos es la primera. Presión por volumen, masa, constante y temperatura. Esa es conocida como la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Y aclaramos que R es la constante particular de cada gas, cuyo valor se puede obtener en las tablas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice, ¿cuál es la masa de aire contenida en una sala de 6 metros por 10 metros por 4 metros? Nos están dando el volumen. Cuando la presión y temperatura son iguales a 100 kilopascales y 25 grados Celsius, entonces, de la ecuación de gases ideales, despejamos la masa. Tendremos presión por volumen dividido entre la constante y la temperatura. Reemplazo valores, lógicamente usaré la constante del aire que voy a sacar de la tabla A.5. Y la temperatura que debe estar en grados Kelvin, siempre. Haciendo operaciones me sale 280,5 kilogramos. Entonces, esos son los problemas de aplicación que tendríamos con los gases ideales. Pero ahora, debemos observar que la ecuación de gas ideal también puede escribirse de la siguiente forma. Es decir, si yo digo o despejo presión, volumen y despejo masa y constante, si estamos en un sistema termodinámico, la masa permanece constante. R, su nombre lo dice, es una constante de cada gas. Entonces, si vuelvo a la ecuación, voy a tener P por B, la temperatura está viniendo a dividir, entonces M y R va a ser constante, de donde voy a decir que P por B sobre T es igual a una constante. Entonces, al ser una constante, me dice que la presión del estado 1, el volumen del estado 1, dividido entre la temperatura del estado 1, va a ser igual a la presión del estado 2 por el volumen del estado 2 dividido entre la temperatura 2. Si hubiera un tercer estado, hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque la relación P por B sobre T es igual a una constante. Esto sucede en gases con baja densidad. Y lógicamente esos gases con baja densidad, que son conocidos como gases ideales, siguen estrechamente las bien conocidas leyes de Boyle y de Charles. Estas leyes, por supuesto, basan sus enunciados en observaciones experimentales. Debido a su sencillez,
Tal ecuación es muy conveniente para cálculos termodinámicos. Sin embargo, dos preguntas se van a plantear en esta parte, que se hacen en base a lo siguiente. La ecuación de estado del gas ideal es una buena aproximación a bajas densidades, pero ¿qué es una baja densidad? O en otras palabras, ¿en qué intervalo de densidades se verifica con exactitud la ecuación de estado de gas ideal? La segunda pregunta sería, ¿qué tanto se aparta del comportamiento de gas ideal un gas real a una cierta presión y temperatura? Para contestar estas preguntas vamos a introducir justamente el concepto de factor de compresibilidad, Z, el cual se va a definir por la relación siguiente. Z va a ser igual a la presión por el volumen específico molar sobre la constante universal de los gases y la temperatura. Obsérvese que para un gas ideal, el factor de compresibilidad Z va a ser igual a 1. Ahora, la desviación de Z con respecto de la unidad va a ser directamente una medida de la desviación de la relación real con respecto a la ecuación de estado de un gas ideal. O sea que cuando tenemos Z igual a 1, hablamos de gases ideales. Y cuando Z es diferente de 1, pero muy cerca a la unidad, estamos hablando de gases reales, ¿sí? Esa es la explicación que tenemos. Por tanto, esa sería la teoría que nos faltaba. Y ahora vamos a empezar a resolver problemas justamente relacionados con lo que van a ser los gases ideales, ¿sí? Que por ejemplo hemos dicho que el aire vamos a considerar un gas ideal. Normalmente gas ideal también se considera al dióxido de carbono. Entonces, en esa circunstancia nos vamos a la pizarra para poder resolver ejemplos relacionados con los gases ideales. Bien, dice el ejemplo. Inicialmente un tanque rígido con un volumen de 1 metro al cubo contiene nitrógeno a 0,6 megapascales y 400 grados Kelvin. Suponga que se produce una fuga accidental de 0,5 kilogramos de nitrógeno a la atmósfera. Sabiendo que la temperatura final del nitrógeno en el tanque después de la fuga es 375 grados Kelvin, determine la presión final. Entonces, vamos a analizar nuestro estado 1. La sustancia es nitrógeno. Los datos nos dicen que el volumen es 1 metro al cubo. La presión, 0,6 megas, que va a ser igual a 600 kilopascales. Y la temperatura. Yo tengo la tabla del nitrógeno. Si analizo esa tabla, veo que los 400 grados Kelvin están por encima de su temperatura crítica. Entonces, podemos decir que vamos a considerar en esa situación al nitrógeno como un gas ideal. Entonces, si yo considero al nitrógeno como un gas ideal, voy a tener la relación presión 1 por volumen 1 igual a la masa por la constante y la temperatura 1. Esta es la ecuación para gas ideal. Entonces, la constante R se obtiene de la tabla A5.
Entonces, de la tabla, la constante del nitrógeno es, buscamos, 0,2968 kilojoule sobre kilogramo y grado Kelvin. 0,2968 kilojoule, kilogramo y grado Kelvin. Esa es la constante. Entonces, de la ecuación de gas ideal despejo la masa. Y voy a tener que la masa es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre R y la temperatura 1. Reemplazo datos, tengo 600 por 1, 0,2968 por la temperatura 1 en Kelvin, 400. Entonces, la masa de mi sistema va a ser igual a 5,054 kilogramos. Esa es la masa. Ahora vemos el estado 2. ¿Qué datos tengo en el estado 2? Desde ya estoy en un sistema termodinámico, donde la masa nos dice que sufre una fuga. Entonces, si tengo la masa 1, 5,054 y fuga 0,5 kilogramos, la masa final va a ser igual a 4,564. O 554, perdón. Esta es la masa 2. Entonces decimos, la presión 2 por el volumen 2 va a ser la masa por la constante y la temperatura 2. No conozco la presión 2. Entonces despejo M R T2 sobre el volumen 2. Anotamos la masa. 4,554 por la constante 0,2968. Por la temperatura. La temperatura es un dato, ¿no? 375 Kelvin. Y el volumen 2, que viene a ser 1. Entonces, la presión 2 va a ser igual a lo siguiente. 506,86 kilopascales. Esa sería nuestra respuesta. Veamos otro problema. Dice lo siguiente. El aire dentro de un motor de combustión interna está a 227 grados Celsius, 100 kilopascales, y ocupa un volumen de 0,1 metros al cubo. La combustión lo calienta hasta 1500 grados Kelvin en un proceso de volumen constante. ¿Cuál es la masa de aire y cuál es el valor que alcanza la presión en este proceso? Perfecto. En el estado 1. Vamos a considerar el aire como gas ideal, siempre.
Entonces, si consideramos el aire como gas ideal, tenemos que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante por la temperatura. ¿Qué datos tenemos en esta situación? Tenemos la temperatura 1 de 227 grados Celsius. Sumamos más 273, esto va a ser igual a 500 grados Kelvin. La presión 1 es igual a 100 kilopascales. Y el volumen 1, 0,1 metros al cubo. Bien, de la tabla A5, la constante del aire. Que vale 0,287 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Entonces, no conocemos la masa, puedo calcular la masa. P por B, RT. Esto es del estado 1. Entonces, la presión 1 es 100, el volumen 1, 0,1, R, 0,287 y la temperatura 500. Entonces calculo la masa. 0,0697. Estado 2. En el estado 2 tenemos la temperatura 2, porque me dice que debe alcanzar 1500 grados Kelvin. El volumen 2 va a ser igual al volumen 1, porque el recipiente es rígido. Además nos dice, ¿no? Volumen constante. Anotemos eso mejor. Como V es constante. Entonces de aquí, si tenemos presión 2 por volumen 2, MRT2, vamos a despejar la presión 2 sobre la temperatura 2, que voy a tener MR volumen 2. Como el volumen es constante, M es constante y R, su nombre lo dice, es una constante, esto va a ser igual a constante. Entonces de ahí, yo digo en forma general, presión sobre temperatura va a ser constante. Entonces de aquí, la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. De acá despejo la presión 2, que va a ser temperatura 2 sobre temperatura 1 por la presión 1. Reemplazo datos. La temperatura 2 es 1500. La temperatura 1, 500. Y la presión 1, 100. Entonces la presión 2 va a ser 300 kilopascales. Es eso.
Esa es la respuesta entonces a nuestro problema. Veamos un problema más. Un tanque rígido con volumen interno de 1 metro al cubo contiene aire a 1 megapascal y 400 grados Kelvin. El tanque está conectado a una línea de aire comprimido, tal como muestra la figura. La válvula entonces se abre y el aire ingresa al tanque hasta que la presión alcance 5 megapascales. Entonces la válvula se cierra y la temperatura del tanque es de 450 grados Kelvin. Inciso A. ¿Cuál es la masa del aire antes y después del proceso? Inciso B. Si el tanque fuera enfriado hasta la temperatura ambiente de 300 grados Kelvin, ¿cuánto sería la presión en su interior? Otra vez, vamos a considerar el aire como gas ideal. Entonces, podemos usar la ecuación que dice presión por volumen, masa, constante y temperatura. La constante sacamos de la tabla 5. Perfecto. Con estos datos, vamos a ver qué es lo que podemos calcular ahora. Vemos el estado 1. Aire, ¿no? Y vemos los datos. Vemos que el volumen 1 es igual a 1 metro al cubo. La presión 1, 1000 kilopascales. La temperatura 1, 400 grados Kelvin. Al tener presión, volumen, temperatura, puedo calcular la masa, que va a ser P1 por V1 sobre R por T1. Entonces, reemplazo valores. 1000 por 1, 0,287 y 400. 8,71 kilogramos. Eso es la masa inicial y creo que con eso hemos contestado el inciso A. Ahora vemos el estado 2 para responder el inciso B. Si el tanque fuera enfriado hasta 300 Kelvin, ¿cuánto sería la presión? Entonces, ahora nos pide la presión final. Entonces, de acá vamos a ver lo siguiente. Está entrando el aire desde afuera, entonces hay que calcular una nueva situación de masa, ya que la masa está variando. La presión 2 es 5000. El volumen 2 es constante, 1. R, 0,287. Y la temperatura 2 que me dice 4. O sea, a ver, ¿cómo estamos?
Entonces la válvula se cierra hasta alcanzar 450. Eso tengo que calcular. 400 porque todavía está entrando aire y cuando cierro la válvula quiero saber qué masa tengo. Entonces, 38,71 kilogramos. Esta es la masa final y también va a estar como inciso A. Porque dice antes y después del proceso, ¿no? Para el inciso B. En el inciso B me dice que la temperatura 2, o 3 en este caso, perdón, ya estamos en el estado 2 y hemos hecho, ahora es el estado 3. Debe alcanzar a 300 grados Kelvin, porque nos dice que una vez que cerramos la válvula, enfriamos el tanque. Por tanto, tenemos presión 3, volumen 3, M, R, T3. Como V es constante, entonces vamos a tener que la presión 3 sobre la temperatura 3 va a ser igual a M, R, volumen 3. Y todo esto va a ser constante. O sea, la presión sobre la temperatura va a ser igual a una constante. Entonces, como tengo esa relación, puedo decir la presión 2 sobre la temperatura 2 va a ser igual a la presión 3 sobre la temperatura 3. De ahí despejo la presión 3. O sea, presión 2 por T3 sobre T2. La presión 2 es 5000. La temperatura 3 es 300. Y la temperatura 2 es 450. O sea que la presión del estado 3 va a ser 33,33. Está en kilo pascal. Esa sería nuestra respuesta. Sí, entonces, de esta manera es que nosotros vamos a considerar nuestros problemas cuando tengamos gases ideales. Les repito, el nitrógeno, el aire, el dióxido de carbono pueden ser considerados gases ideales, ¿sí? Y lógicamente los gases nobles, todos ellos. Bien, hoy vamos a quedar aquí. Esta tarde les voy a enviar una tarea de este capítulo y voy a poner a Classroom el PDF de los problemas resueltos y todo el material que les falta todavía para que tengan, ¿sí? El lunes vamos a empezar un nuevo tema. Gracias por su atención. Nos vemos el día lunes. Hasta luego.